ustedes ya lo conozcan, hagamos nuestra presentación formal. Ok. El doctor Rosalino Vázquez López es doctor en enfermedades infecciosas en inmunología por la Universidad Inmunología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en ciencias biomédicas también por la UNAM, doctorado en ciencias biomédicas también por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, es miembro del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Facultad, es el CICSA, nuestro centro de investigación. Cuenta con experiencia como profesor de microbiología y parasitología en la universidad y como el Tecnológico de Monterrey, ya 4 años, y en la Universidad Nacional Autónoma también, 12 años. Y es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac en la materia de ecología humana. El doctor Rosalino es autor de más de 300 official papers acerca de microbiología e infectología. Él ha representado a la Universidad de Anáhuac en diversos congresos de microbiología, hasta en los de farmacología ha estado, por cierto, a nivel nacional e internacional. Lo vimos últimamente en un congreso de París. Y ha fomentado la participación de muchos alumnos en dichos eventos y en las escrituras de los artículos. Él es titular de la línea de investigación de microbiota y probióticos del Centro de Investigación de Ciencias de la Salud, en Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, México. Y bueno, pues me da muchísimo gusto presentar al doctor Rosalino porque somos compañeros del centro, del CICSA, somos vecinos de oficina y por eso es que me da mucho gusto el día de hoy presentarlo, doctor, y le dejo pues los micrófonos, son todos suyos. Doctora, pues muchísimas gracias. Para mí es un honor que una colega, una amiga como la doctora Tere Ponce haga esta introducción. Para mí es un honor poder estar con ustedes, de verdad. ¿Cómo toda la pasta? ¿Perdón? Entonces, pues, qué gusto, de verdad. Ya llevamos cerca de 20, 21 años como profesores, como profesor de la facultad, y bueno, pues con la camiseta no tatuada, no puesta, sino tatuada, ¿no? Orgullosamente Anáhuac. Bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a platicar un poquito acerca de este trabajo que realizamos, se presentó hace poco, hace 2 años se publicó, y habla acerca de la caracterización de familias de genes que codifican para un mecanismo de resistencia antimicrobiana. Hay muchos, los vamos a ver ahorita un poquito. Uno es las beta-lactamasas. Entonces, bueno, nosotros caracterizamos esta familia de genes que codifican para ello, presentes en bacilos gram negativos. Bacilos gram negativos son bacterias, muchas de ellas patógenas, aisladas de las ensaladas que están listas para comer, que se venden en la Ciudad de México. Atención, no todas las marcas, escogimos, más bien se seleccionaron aleatoriamente algunas marcas, obviamente no se dicen nombres, pero con ellas se trabajó y esto fue lo que nosotros publicamos. Bueno, este trabajo, quiero decirles que es un trabajo muy bonito, muy interesante en todos los sentidos, porque colaboramos aquí 2 instituciones, como digo, orgullosamente Anáhuac, pero tuve la gran fortuna, la gran bendición de que mi amigo, el doctor González Barrios, jefe del Departamento de Medicina Genómica del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, aceptó colaborar con nosotros. De verdad, para mí es un honor. Y bueno, pues es parte de mi equipo de investigación, no lo es todo, y también parte del equipo de investigación del doctor. Esta foto es una foto muy bonita que trae buenos recuerdos. Nos la tomamos en un congreso de microbiología en el cual presentamos los primeros ensayos de este proyecto y fueron muy bien aplaudidos, gracias a Dios. Obtuvimos varios primeros lugares. Uno de ellos fue en experimentación, en un trabajo experimental, es un congreso de microbiología, y mis alumnos obtuvieron el primer lugar en esta investigación. Esto nos fomentó, nos dio la pauta a seguir trabajando con esto de las genes de resistencia, aislados de ensaladas, y bueno, fuimos a presentarlo a la Cumbre Mundial de Resistencia Antimicrobiana, específicamente de beta-lactamasas, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, pues fue el meeting número 12
de beta-lactamasas, lo presentamos en España, fue el único trabajo presentado por mexicanos. Aunque no lo crean, ahí estoy, miren, ahí estamos. Bye. Quiero hacer un paréntesis en el título, porque el título nos va a definir de qué está hecho este trabajo. Veamos. El título dice caracterización de genes, de familia de genes que codifican para las beta-lactamasas. Insisto, las beta-lactamasas es un mecanismo de resistencia. Hay muchos más. Y por el otro lado, dice aisladas de enterobacterias presentes en ensaladas que se venden en México. Si se dan cuenta, tenemos dos preguntas de investigación. Una es, ¿hay bacterias en las ensaladas? Y si estas bacterias son o no patógenas, y si estas bacterias tienen o no genes de resistencia. Y por el otro, que es la parte fundamental, es una parte muy importante, si pudimos o no ser capaces de caracterizar los genes que están implicados en la resistencia antimicrobiana. Es decir, son dos tópicos los que se están analizando. Para que tú entiendas el valor de este artículo, quiero hacer una pausa. Voy a hacer una pausa aquí, voy a hablar de otra cosa y ahorita regresamos al artículo, ¿vale? Tú estás estudiando probablemente el primer, segundo o tercer ciclo de medicina y espero también nos acompañen profesionales de la salud. Es muy cierto que algo que tú vas a batallar en el día a día de tu labor profesional son las infecciones, las enfermedades infecciosas. Bueno, ¿qué pasa con las enfermedades infecciosas? Pueden ser virales, pueden ser por hongos, pueden ser por parásitos, pueden ser bacterianas. Ahorita me voy a completar exclusivamente a las bacterianas. Insisto, nuestro tema es el artículo de las ensaladas, pero quiero hacer una pausa para que entendamos el valor de la caracterización de genes. Aquí te estoy poniendo 4 enfermedades muy graves. Del lado izquierdo superior tenemos a un encéfalo, se ven las meninges y se ven opacas, abajo hay pus. Este es un caso de una meningitis de tipo supurativo. Del lado derecho tenemos a un paciente en un estado crítico, el cual sufre una septicemia, hay bacterias y toxinas en su sangre. Del lado inferior izquierdo vemos una faringomigdalitis, que cualquiera diría, pues no es nada importante. Una faringomigdalitis del tipo estreptocócico puede traer consecuencias muy graves, fiebre reumática, glomerulonefritis postestreptocócica, etc. Y del lado inferior derecho vemos un cervix supurando pus, saliendo pus. Las infecciones, insisto, pueden ser virales, bacterianas, protozoarios, etc. ¿Qué tienen en común estas 4? Lo que tienen en común, y pudiéramos poner más, no nomás son esas 4, que todas tienen un proceso supurativo, en todas están presentes las bacterias. Y si yo le preguntara a uno de mis alumnos, ¿qué te gustaría hacer? O si tuvieras una varita mágica, ¿qué te gustaría hacer para estos pacientes? Seguramente mis alumnos contestarían, ustedes contestarían. A mí me gustaría con una varita mágica saber, 1, quién está produciendo la enfermedad, y 2, saber qué antibiótico, porque estamos hablando de bacterias, sería el específico, el ideal para matar a esa bacteria. ¿Por qué nos interesa saber qué bacteria es la responsable? Alguna persona diría, a mí me da lo mismo que sea A o B, yo lo que quiero es tratar a mi paciente. No. Es importante saber qué bacteria es la responsable porque eventualmente el pronóstico, las secuelas, las complicaciones varían entre una bacteria y otra. No es lo mismo la complicación de la bacteria A la bacteria B. Es necesario saber quién está produciendo esa meningitis, quién está produciendo esta enfermedad. Y por el otro lado, también quisiéramos saber qué antibiótico es el específico para dar en ese momento. Desgraciadamente, mis queridos futuros doctores, en la práctica cotidiana, a veces el tiempo nos quema, a veces el tiempo urge, el paciente está grave. Y muchas veces se receta el antibiótico B o Z sin saber si realmente va a funcionar o no. Ese es un gran problema con el que se batalla día a día. Obviamente se va a mandar a hacer los estudios, cultivos y antibiogramas, pero en lo que eso sale, se protege al paciente con algún antibiótico. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Ahorita regreso al artículo. Aquí tengo mi paciente. Este paciente que tiene, lo que tú quieras, meningitis,
o es un paciente que tiene el cérvix con secreción mucopurulenta o está en estado septicémico o faringoamigdalitis, lo que tú quieras, ¿no? Puse estos 4, pueden ser más. Aquí está el paciente. Este paciente, ¿qué le tenemos que hacer? Tomar una muestra. Tomar una muestra y sembrarlo, digo, alguien que no tenga mucha experiencia, toma una muestra probablemente en 3 minutos y en 5 minutos siembra, ¿no? Alguien que ya tiene mucha muestra, mucha experiencia, toma una muestra y la siembra en 2 minutos y eso porque estaba platicando por el celular. O sea, esto es muy rápido. El problema es que, ¿qué hago con esa muestra? La tengo que meter a incubar. En 2 minutos yo tomé la muestra y la sembré. Ahora la tengo que incubar. Y el incubarla me va a llevar 24 horas. ¿Para qué la quiero incubar? Para que al final yo tenga colonias puras. Oye, pero yo ya quiero saber quién es. Todavía no podemos saber quién es el causante ni qué antibiótico podemos usar. Yo tengo que hacer la identificación bacteriana y el antibiograma. La identificación bacteriana se compone de 2 componentes, de 2 pasos. Uno es la tinción de Gram, para saber la morfología y la estructura de la pared, saber si es Gram positivo, Gram negativo, si es coco o bacilo. Y la otra es saber qué come la bacteria, qué metaboliza. Le voy a preguntar a la bacteria si le gusta la glucosa, le voy a preguntar a la bacteria si le gusta el manitol, adonitol, etc. Entonces tengo que someter esa colonia pura a una batería de pruebas bioquímicas. Dense cuenta de algo, la colonia es pura, es una sola bacteria, son miles de bacterias, millones de bacterias de un solo tipo. Tomé una colonia pura, la que es sospechosa de que está produciendo la enfermedad a mi paciente, le hago pruebas bioquímicas. Con esto que obtuve, género y especie. Sabiendo tú quién es, si es Gram positivo, Gram negativo, coco o bacilo, y sabiendo qué metaboliza, juntas las 2 informaciones y dices, Rosalino, lo que tiene tu paciente es un Staphylococcus aureus, o es una Escherichia coli, o es una Pseudomonas aeruginosa, género y especie. Muy bien, en el antibiograma se siembra el antibiograma y al final ves si la bacteria es sensible o no. Y maravilla, ahora sí ya tengo el agente causal y tengo con qué matarlo. Pero hay un problema, o 2. Las pruebas bioquímicas me demoran 24 horas. El antibiograma me demora otras 24 horas. O sea que yo tengo que invertir 3 días, o en el mejor de los casos 2, porque el antibiograma y las pruebas bioquímicas parten de la colonia pura. Puedo hacer los 2 simultáneos, decirle a alguien de mi laboratorio, identifícate esta bacteria, y a alguien de mi laboratorio, haz este antibiograma, y en 24 horas junto los 2 resultados, y yo digo, tenemos este agente. Pero de todos modos me sigue invirtiendo 48 horas. Son 2 días. Y piensen en esto, mi paciente está grave. No sé si me van entendiendo. El problema aquí es que el paciente está grave. El problema aquí es que me urge saber quién está produciendo la enfermedad y cómo tratarla. Insisto, se puede dar un antibiótico de protección, pero no es específico. Perdón si suena mal, no quiero ofender a nadie, pero es hasta cierto punto empírico. O sea, sí me estoy basando yo en la experiencia, en lo publicado, pero no estoy sabiendo a ciencia cierta qué bacteria está produciendo el problema y esa bacteria a qué antibiótico puede ser. Entonces me gustaría que hubiera pruebas rápidas, pruebas que me dijeran rápidamente qué bacteria es y con qué tratarla. Ahorita me acordé, cuando dije pruebas rápidas, me acordé que, por ejemplo, para el coronavirus todo el mundo pedía pruebas rápidas, pero esas pruebas rápidas para virus respiratorios es otra cosa. Esas pruebas rápidas, por ejemplo, como la de influenza, esas pruebas rápidas, muchas de ellas se basan en procesos inmunológicos, presencia de antígeno, de anticuerpo. Y para el coronavirus todavía no están validadas, porque tienen una especificidad y una sensibilidad muy baja. La prueba de oro para coronavirus, por lo menos en este tiempo, tal vez después encontremos una buena, es el PCR. Y hablando de PCR, me gustaría que estos pacientes tuviéramos una prueba rápida, molecular, por ejemplo PCR, para saber y decir, el pacientito tal, en 3 horas, 6 horas, sabes que tu paciente tiene tal bacteria y es resistente a tal antibiótico, y es sensible a tal. Perfecto. El problema es que hacer un PCR donde se encuentra la sensibilidad para las múltiples antibióticos y las múltiples familias y todo el mundo de antibióticos no es nada fácil.
De hecho, en eso está trabajando el doctor González Barrios y lleva muy buen camino avanzado. Para mí es un honor que él sea mi amigo y poder colaborar con él. Lo que quiero llevarte, a donde te quiero llevar es a que entiendas la esencia de este trabajo y entiendas la riqueza, si acaso la hay, de este trabajo. En este trabajo nosotros quisimos hacer dos cosas a la vez. Lo que quisimos era hacernos dos preguntas. Unas en verde, ¿no? Color ensalada, en la cual yo pregunté, este tipo de ensaladas, las que están ready to eat, las que están listas para comer, yo voy a un súper, me compro una ensalada, ¿realmente están limpias? ¿Realmente no tienen bacterias? Y si las tuvieran, ¿pueden ser bacterias poco patógenas o son enterobacterias patógenas? Y más aún, si son enterobacterias patógenas, ¿son resistentes? Entonces, ese fue el grupo de preguntas con respecto a la ensalada. Con respecto a la biología molecular, la pregunta fue, ¿seremos capaces de caracterizar toda la familia de beta-lactamasas, que es un mecanismo de resistencia, y poder usarlo ya de forma práctica, como un PCR práctico, estandarizar la técnica? Entonces, son dos preguntas. Y bueno, ojalá que esto le haya quedado un poquito claro. Vamos a ver qué importancia tiene el que una ensalada esté o no contaminada. Bueno, ahí está. Como ustedes saben, desde que se descubrió el fuego, el hombre empezó a procesar sus alimentos por cocción. No sé, yo me imagino, la verdad es que me gusta mucho usar la imaginación. Y digo, ¿cómo rayos habrán descubierto ellos el fuego? Muy seguramente el pasto se secó, había ahí algún, no sé, fragmento de obsidiana o no lo sé, algo que hizo que se prendiera el pasto seco o un rayo que cayó. Tal vez el fuego fue tan intenso que quemó algún conejito, alguna rata o algún venado, y pues en ese entonces no se podían poner ellos muy exquisitos en qué iban a comer. No había una tarjeta de crédito para pasar al súper y hoy quiero un corte de tal tipo. Ahí los alimentos escaseaban, solamente habían, en primavera abundaban alimentos, pero verano, otoño e invierno la pasaban muy mal. Entonces comían lo que se podía. Y si había ahí una rata quemada había caído un rayo, pues se la comía. Y entonces ellos empezaron a probar que los alimentos palateablemente eran diferentes, probablemente su textura y su sabor. Ellos no tenían mucha conciencia de que existían microbios, entonces, pero sí es cierto que el alimento procesado por calor ofrece una gran ventaja, microbiológicamente hablando, en cuanto a salud. Yo quiero suponer que muy seguramente las diarreas producidas por alimento crudo seguramente desaparecieron o disminuyeron. Este hecho de calentar el alimento hasta nuestras fechas sigue siendo vigente. Bueno, para algunas personas, yo tenía un amigo que decía que quería la carne, que cuando mordiera la carne dijera mu, ¿no? O sea, que casi que saliera sangrando. Pero en términos generales, la carne cocida te ofrece mayores ventajas. El problema es que hay alimentos que no son procesados por calor. Y si yo tengo alimentos que no son procesados por calor y no los saniticé adecuadamente, o tengo alimentos procesados por carne y no lo cocí perfectamente, el proceso de cocción fue incompleto, entonces tengo dos grandes fuentes de posibles agentes infecciosos que produzcan un cuadro gastrointestinal. ¿Qué tan importante es el cuadro gastrointestinal a nivel mundial? Se ha calculado que más de 2.000 niños mueren al día, en 24 horas mueren más de 2.000 niños por diarrea. Esta mortalidad es tan alta que supera la mortalidad de SIDA, malaria y sarampión juntos a nivel mundial, de niños, de paciente pediátrico. Entonces, los niños que mueren por SIDA, por malaria y por sarampión juntos no llegan a ser el número de niños que mueren por diarrea a nivel mundial. Así de importante es. Y si a esto le echamos que estas diarreas son producidas por bacterias resistentes, pues esto se complica más. Ahora, yo he escuchado que las bacterias resistentes son un gran problema y por todo el mundo habla de ellas. Bueno, ahorita se desvió un poquito por la pandemia, pero vamos a ver si esto realmente es importante o no. Vamos a someter este tema de la resistencia antimicrobiana al tamiz de la ciencia. Vean, aquí yo tengo 3 recortes periodísticos en las 3 principales lenguas, español, inglés y francés. Bueno, hay otra lengua también muy hablada, que es el chino, pero no se me da.
Entonces, bueno, aquí vamos a ver, dice, la próxima crisis sanitaria, resistencia antimicrobiana. El Financiero, publicado 2020. O sea, nos están informando de que esto es una crisis muy grande. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Aquí dice Antibiotic Resistance, Everything You Need to Know. Aquí también nos están hablando de que, bueno, el problema de la resistencia antimicrobiana es algo que va dándose día a día, ¿no? En este otro, en Le Monde, dice l'État sanitaire de la India menacé de la resistencia a los antibióticos. El estado sanitario de la India está amenazado por la resistencia de los antibióticos. Entonces también puede ser un problema grave. Bueno, cuando metemos este tema de la resistencia a la coladera de la ciencia, nos encontramos con algunos artículos muy interesantes. Este fue publicado en 2011. Ahí les dejo el QR para la gente que lo quiera descargar. En este dice que se encontraron genes de resistencia en, ¿cómo se llama? En muestras paleontológicas, prehistóricas. La pregunta es, ¿y cómo fue eso? ¿Acaso las bacterias tenían una bola de cristal y decían, vamos a generar resistencia de los antibióticos que va a ser el humano ni siquiera aparecía en el mapa, vamos a hacer resistencia de los antibióticos que va a producir el humano millones de años después? No había una bacteria Nostradamus, ¿no? O sea, no, ¿cómo lo hicieron las bacterias para saber que tenían que ser resistentes a nuestros antibióticos actuales? Hay otro artículo publicado más recientemente, en 2016, ahí les dejo el QR también si lo quieren descargar, en donde dice que fueron a cavernas de Nuevo México y tomaron muestras de bacterias, bueno, muestras de suelo, bacterias fósiles, y aislaron genes de resistencia hacia antibióticos muy nuevos, muy recientes, aminoglucósidos, streptomicina, cloranfenicol, o sea, que ellos ya tenían cloranfenicol, bacitracina, etcétera. Y bueno, por biología molecular, estos doctores de este artículo lograron clasificar a las bacterias y los genes de resistencia. Bueno, hay tres teorías para esto. La primera teoría es que Alexander Fleming viajó en el tiempo. Y al viajar en el tiempo, bueno, pues empezó a curar a Brontosaurus y demás con sus antibióticos. La segunda teoría es de que Manny Manito descubrió la penicilina. La tercera teoría, que es la real, es que todo el mundo, toda la superficie del planeta y todas las fuentes marinas y acuáticas y demás, está inundado de vida microscópica. Existe muchísimas formas de vida, bacterias, virus, parásitos, protozoarios, hongos y demás, en toda la superficie terrestre. En tu suela de zapato, yo te puedo aislar por lo menos, y eso porque tengo flojera, te puedo aislar 5 bacterias diferentes en tu suela de zapatos. En tu boca no se diga, en tu piel, en el jardín de mi casa, ¿no? ¿Qué pasa con ello? Que las bacterias que hemos aislado están en una confrontación brutal. Un protozoario lucha con una bacteria con un hongo, y entonces ellos tienen que tener mecanismos de resistencia y mecanismos de patogenicidad para poder luchar y adaptarse. Esa es la razón de por qué encontramos bacterias resistentes paleontológicas. Te lo voy a poner en este esquema. Por un lado tú tienes a las bacterias y por el lado otro un grupo de hongos microscópicos. Van a luchar por un nutriente que está ahí en la esquina, al fondo de mi computadora. Y entonces la bacteria dice, yo te gano y te suelto una toxina. Y entonces el hongo dice, sí, pues ahora yo te suelto un antibiótico. Y la bacteria dice, bueno, pues voy a hacer el mecanismo para resistir ese antibiótico. Es así como funciona la resistencia antimicrobiana. La bacteria tiene que ser capaz de tener estos mecanismos de resistencia que la desintoxiquen. Si tú entiendes esto, vas a entender resistencia antimicrobiana. La resistencia antimicrobiana no es otra cosa más que procesos de desintoxicación de la bacteria. ¿Cómo funciona? Una bacteria cuando está en un ambiente rico de antibióticos, tiene que sacar estos antibióticos, hacer lo que fuera para eliminarlos. ¿Cómo lo hace? Bueno, uno es que fabrique enzimas que corten el antibiótico antes de que entre. Dos, que fabrique enzimas que corten el antibiótico cuando ya entró.
Otro mecanismo, aparte de la degradación del antibiótico, decimos antibiótico, pero puede ser un colorante, un metal pesado, puede ser cualquier compuesto que le sea tóxico a la bacteria. Otra es que las bacterias tienen múltiples rutas metabólicas. ¿Para qué? Por si se cierra una, si un antibiótico inhibe una ruta metabólica, inmediatamente se prende la siguiente y esta que está bloqueada no me afecta y sigo funcionando. El otro mecanismo por medio del cual las bacterias pueden ser resistentes es que por medio de mutaciones se cambia el sitio blanco donde aterrizan los antibióticos. Entonces yo, bacteria, sufro mutaciones, cambio mi sitio blanco y el antibiótico ya no puede actuar. El otro mecanismo es que las bacterias tengan bombas de flujo y vayan sacando, ¿no?, al antibiótico. Cada vez que entra un antibiótico lo sacan. Y la otra, que también se conoce, es que cierren poros para que el antibiótico no entre, ¿no? Se elimina el hecho de que entre. Bueno, los antibióticos, por parte de los antibióticos tienen muchos mecanismos de acción. Cuando estudiamos antibióticos debemos de saber que hay antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, hay antibióticos que inhiben las topoisomerasas, y hay antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular. Y lo que vamos a hablar hoy es estos antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular. Los antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular se encuentran en dos grupos, beta-lactámicos y no beta-lactámicos. Si te das cuenta, aquí puse a las 4 familias de beta-lactámicos. Tenemos penicilinas, carbapanemas, cefalosporinas y monobactamas. Apréndete, son estos 4. Pero a propósito, dejé ahí escondida una molécula. ¿Por qué está tapada esa molécula? Ahorita vamos a verla. Date cuenta que todos los antibióticos tienen un cuadrito en rojo. Ese cuadrito en rojo se llama beta-lactam-rin, anillo beta-lactámico. Vamos a descubrir qué es lo que tenemos allá en el fondo. Aquí en el fondo tenemos la unión de 2 aminoácidos, alanina y alanina. Cuando los 2 aminoácidos se unen, dan una forma muy parecida al anillo beta-lactámico, ¿cierto o no? Y esta unión alanina-alanina, ¿dónde la encontramos? La encontramos en la pared celular de las bacterias. Es decir, cuando la bacteria va sintetizando su pared celular, forma esta estructura de alanina-alanina, con este oxígeno y estos carbonos, y semeja mucho al anillo beta-lactámico. ¿Qué va a pasar? Que la enzima encargada en sintetizar la D-alanina, en la pared celular uniendo la D-alanina, llega el antibiótico y el antibiótico es bloqueado. Perdón, y la enzima es bloqueada. De tal suerte que la enzima ya no puede hacer esta unión alanina-alanina y por lo tanto la pared celular está descompuesta, está mal diseñada, mal estructurada. Esta enzima que sintetiza la pared celular se llama transpeptidasa. Bueno, esta es la pared celular, no me voy a meter en mucho detalle. Esta es una pared celular de gram negativos, esta es una de gram positivos. Lo importante está aquí. Después de la membrana citoplasmática, ojalá se alcance a ver el cursor, hay un espacio antes de la pared, esos hexagonitos son la pared. Y del gram positivo también hay un espacio antes de la pared. Ese espacio se llama espacio periplásmico. Es ahí donde habitan, donde residen, donde viven las enzimas transpeptidasas. Ellas son las encargadas en sintetizar la pared celular. Vean, aquí tengo un componente, ahorita lo vamos a ver, que se llama NAM. Ojalá lo alcancen a ver. NAM significa N-acetilmurámico. Y está pegado a otro que se llama NAG, N-acetilglucosamina. Entonces, la pared celular son varios pisos. Tengo que hacer un pegado horizontal, pero tengo también que hacer un pegado vertical cuando sintetizo pared celular o la bacteria sintetiza pared celular. El pegado horizontal es entre un N-acetilmurámico y una acetilglucosamina, un NAG y un NAM, un NAG y un NAM. Se van pegando en un enlace que se llama beta 1,4. Perfecto. Ahora, para arriba, el N-acetilmurámico se pega a otro N-acetilmurámico por medio de un enlace peptídico. Y así se va construyendo el piso hacia arriba. ¿Quién hace ese enlace? Esta proteína que se llama transpeptidasa. Aquí le ponen PBP, que es Penicillin Binding Protein. La Penicillin Binding Protein, la proteína a la que se une la penicilina, es la transpeptidasa, es lo mismo. Y entonces su papel es ir pegando adenina con adenina de un NAM con otro NAM. Ahorita en este video les debe de quedar más claro. Me voy a adelantar un poquitín. Vean, aquí yo tengo
a un N-acetilmurámico, una con su cadenita de péptidos. Aquí tengo otro con su cadenita de péptidos. Y se están uniendo los dos por medio del enlace alanina-alanina. Estos están unidos por un enlace beta 1,4. A ver si por aquí está. A ver si lo encontramos. Deme 2 segunditos. Ya me perdí, no sé. Ah, aquí está, bueno. Bueno, ahí está el N-acetilmurámico con... Y ahí se van a pegar. Ajá, ese es el enlace beta 1,4. ¿Quién llega a pegar esto? ¿Quién hace la unión de la alanina con la alanina? Precisamente la penicillin binding protein o transpeptidasa. Esta es la que va a hacer la unión. Ajá. These enzymes are also known as penicillin binding proteins because of their ability to bind to penicillins and cephalosporins. Muy bien. ¿Qué pasaría si esa enzima la bloqueamos? Lo que pasaría, si la bloqueamos con un beta-lactámico, con un antibiótico, lo que pasaría es que esa enzima ya no podría funcionar. Y entonces ya no sintetiza la pared celular. Aquí tengo a unos estafilococos muy bonitos, muy chulos, muy gorditos, que si yo le echo antibiótico, nada les va a pasar. ¿Por qué? Porque son bacterias que ya crecieron. El problema es cuando se vayan a dividir. Si empieza la división de estas células, de estas bacterias, van a empezar a sintetizar pared celular. Y si la enzima que sintetiza la pared celular está bloqueada, entonces su pared celular quedará deforme. Ahora sí, esta bacteria es fácilmente atacada por el sistema inmune. Ajá, debilitamos a la bacteria. Muy bien. Así es como funcionan estos antibióticos beta-lactámicos. Tenemos 4 familias de los beta-lactámicos, tenemos 3 de los no beta-lactámicos, la cicloserina y la bacitracina, que no las voy a mencionar, porque la bacitracina está en desuso por cierta toxicidad, y la cicloserina se usa para un antituberculoso. Vamos por la vancomicina, tenemos estas 4 familias. Las voy a mencionar rapidísimo para no gastar mi tiempo. Las penicilinas las vamos a clasificar en 2 grupos, penicilinas naturales y semisintéticas. Las naturales tenemos la G y la V o fenoximetilpenicilina. La G se aplica por vía intramuscular, la fenoximetilpenicilina tolera los ácidos gástricos y puede ser administrada por vía oral. Tienen un espectro sobre gram positivos, atacan nada más gram positivos y uno que otro gram negativo. Las semisintéticas tenemos a las ixozacilpenicilinas, que es una familia que se compone de oxacil, icloxacil y flucoxacil, que son 3 antibióticos que su espectro es más sobre gram positivos. Tenemos otras que son las aminopenicilinas, que son la ampicilina, la amoxicilina, que tienen un espectro sobre gram positivos, pero también sobre unos gram negativos, sobre salmonella principalmente y a veces sobre shigella. Y tenemos un grupo especial de penicilinas que se llaman antiseudomonales. Déjenme hacer una pausa. La pseudomona es una bacteria sumamente agresiva, sumamente patógena, que es la causa número 1 de mortalidad por infección intrahospitalaria. La gente que desee saber un poquito más de pseudomona, les dejo este artículo que publiqué. Aquí está el QR, ¿no? Ahí puedes tú descargarlo. La segunda causa de mortalidad en el hospital se debe a Cinetobacter baumannii. Este también es otro antibiótico, otro artículo que publiqué, también para que te vayas empapando qué es, puse la resistencia de Cinetobacter baumannii. Este también es un artículo que te recomiendo que leas, puedes descargarlo, es libre. Y para que tú vayas entendiendo qué es la septicemia, qué es la enfermedad nosocomial, nosotros hicimos un paper, otro artículo, también en una revista muy bien posicionada, con factor de 3.8, en el cual vemos qué pasa con los niños que tienen cáncer. Vamos a hacer una pausa. Un niño que tiene cáncer, un paciente pediátrico oncológico, se le tiene que dar quimioterapia. Entonces la quimioterapia es un fármaco muy fuerte, muy potente, que destruye a la célula neoplásica, pero también puede destruir células del sistema inmune. Estos niños se inmunodeprimen después de la quimioterapia y son presa fácil de cualquier microorganismo. Entonces llegan microorganismos, producen septicemias que se dicen neutropénicas, fiebre neutropénica post-terapéutico. En este artículo tuve el honor que el doctor Félix, mi amigo, a quien quiero muchísimo, respeto mucho, es un oncólogo de primera, nos acompañó y nos apoyó con sus puntos de vista
para ver el tratamiento de pacientes oncológicos. Entonces, esto es un problema grave, la resistencia antimicrobiana en pacientes oncológicos, la septicemia, la muerte intrahospitalaria. Bueno, entonces me regreso a los antibióticos, y entonces precisamente las antipseudomonales tienen efectos sobre gram positivos, pero no se usan ahí, no es un antibiótico que tú compres en la esquina, son de uso intrahospitalario. Entonces tenemos ticarcilina, ureidopenicilina y piperacilina, que son los antipseudomonales especiales. Dame 2 segunditos, nada más, de pura curiosidad. Ah, dicen que se escucha un zumbido. Bueno, no sé, perdón. Déjeme ver si puedo componerlo de alguna forma. Voy a acercarme más el micrófono, a ver qué pasa. Ah, ya no le escucho. ¿Ya no escuchan el zumbido o a mí? A mí sí se me escucha, sí. Ah, bueno, el zumbido. Ah, perfecto. Algún mosquito prehistórico de esto que estábamos hablando hace rato. Gracias, doctores. Bueno, entonces ese es el valor de las antipseudomonales, ¿no? Eso es muy importante porque la pseudomona, si tú quieres ser médico, va a ser el día a día que tú te topes o con pseudomona o con Acinetobacter. De broma la gente le dice Acinetobacter, porque es un asesino. La gente que ya se encuentra con un Acinetobacter poliresistente, ya no hay mucho que hacer, ¿no? Ok. Bueno, estos son los nombres comerciales. Después siguen las cefalosporinas. Ya me tengo que ir muy rápido. Las cefalosporinas. Mi mnemotecnia que yo les comparto a mis alumnos es que cuando uno es caballero y está en una cita con una compañera, entonces trata uno de verse galán, entonces, bueno, siempre le abre la puerta, la silla y demás. ¿Por qué? Porque primero las damas y después los caballeros. Bueno, esta técnica chusca, si te sirve de algo, te puede ayudar. Primero las cefas y luego los cefos. O sea, todo lo que se empiece con cefa, o casi todo lo que empiece con cefa, es cefalosporina de primera generación. Y todo lo que empiece con cefo es cefalosporina de segunda. El espectro de las cefalosporinas es muy fácil. Cefalosporina de primera, gram positivo. Cefalosporina de segunda, gram negativo. Cefalosporina de tercera, positivo y negativo. Y cefalosporina de cuarta, positivo y negativo, resistente. Entonces tenemos aquí a las cefas, cefazolín, cefalexin, cefadroxil, ¿no? Ya los cefos, cefoxitin, cefotetan, cefrosil, etcétera, más o menos, cefuroxime. No se cumple al 100% la mnemotecnia, pero nos ayuda en algo. Y luego tenemos a las cefiximas y la ceftriaxona, que son dos antibióticos excelentes para los de tercera generación. Y después tenemos a los de cuarta generación, que es para resistentes. Ahí tenemos dos grupos, los antipseudomonales, otra vez, y los que son gram negativos, y los anti-MRSA. MRSA significa Methicillin Resistance Staphylococcus aureus, o sea, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Son estafilococos súper resistentes que no lo matas con nada más que una cefalosporina de cuarta. Muy bien. Aquí quiero hacer un comentario. Vean que tenemos dos cefalosporinas de tercera, cefixima y ceftriaxona. Una es por vía oral y otra por vía intramuscular. La ceftriaxona duele cuando se aplica por vía intramuscular. Entonces aquí el médico tiene que conocer mucho de antibióticos para saber cuál usar. Esto nada más es una plática, pero ustedes tienen que aprender mucho de eso. ¿Por qué? Y en la práctica, en infectología y demás lo vas a ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cefixima se da por vía oral, se puede dar a un bebé, pero la ceftriaxona duele mucho, entonces esa hay que aplicarla ya en niños más grandes, en pacientes adultos. Y depende de lo que se busque. Si se busca un efecto inmediato, de aquí que llega por estómago, intestino, llega a sangre, es un poquito más tardado, pero si lo aplicas por vía intramuscular, tienes un efecto, o sea, todo tiene sus ventajas y desventajas. Duele más, pero es más, su efecto es más inmediato, llega a sangre. Si tienes un paciente con otitis, por ejemplo, otitis del nadador, la otalgia es tremenda, tú requieres un efecto rápido, puedes recetar ceftriaxona, siempre y cuando no sea un niño pequeño. Muy bien, ya vámonos más rapidísimo. Hay otros fármacos, otra familia de beta-lactámicos que se llaman carbapanemas, que estos fueron descubiertos que eran súper potentes contra todas las bacterias, pero se degradaban en riñón, sobre todo los dos primeros. Tenemos el imipenem, europenem, doripenem, ertrapenem. Al primero se le puso cilastatina sódica para que no se degradara, y el segundo carbonato sódico. A los otros dos no requieren nada, no se degradan tan fácilmente. ¿Para qué son? Para infecciones intrahospitalarias muy latosas. Entiéndase, por ejemplo, infecciones del riñón, ¿no? A nivel renal. Su espectro es amplio, gram positivos, gram negativos.
Se pueden usar para muchos otros padecimientos. Y ya para terminar, los monobactamas, que estos nada más tenemos a uno, que es el Astronam, que tiene su efecto sobre gram negativos. Los no betalactámicos no tienen el anillo betalactámico y por lo tanto no son el agente que es alérgica a un betalactámico, la penicilina, normalmente lo es a otro betalactámico como la cefalosporina. Se ha visto que con la vancomicina hay menor respuesta inmunológica de hipersensibilidad, menor casos de alergia. Lo que pasa es de que desafortunadamente se ha usado mucho y hay mucha resistencia hacia la vancomicina, pero es muy buen antibiótico, o era muy buen antibiótico, sobre bacterias gram positivas del tracto respiratorio superior, ¿no? Perdón, inferior. Muy bien. Volviendo al esquema, entonces ya tenemos las 4 familias de los beta-lactámicos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, y aquí tenemos la unión alanina-alanina? Estos antibióticos van a bloquear a la enzima de la bacteria y la bacteria no va a poder sintetizar pared celular. Y entonces, ¿cómo reacciona la bacteria? Dice, híjoles, ya se me vino el antibiótico, bloqueó mi enzima, yo no puedo sintetizar pared celular. ¿Cómo le puedo hacer yo para defenderme? Dice la bacteria. Bueno, la bacteria para defenderse usa esta tijerita. Esta tijerita se llama beta-lactamasa. Y la beta-lactamasa corta el anillo beta-lactámico. Vean, ahí está la beta-lactamasa, va a cortar el anillo beta-lactámico y degrada el antibiótico. Es una excelente herramienta de las bacterias para degradar al antibiótico. Aquí les pongo un ejemplo de un Staphylococcus aureus bonachón, buena onda, de los años 60, de los años 70, todo hipioso y con su bandita. Si a este estafilococo yo le pongo un beta-lactámico, lo mato. Pero un estafilococo de los años 80, si yo le pongo un antibiótico beta-lactámico, quién sabe qué pase, porque desde los 80 ya se empezó a ver un poco de resistencia, entonces pudiera ser que lo matara o no. Pero un estafilococo de los años 2000, seguro difícilmente lo puedo matar con un simple beta-lactámico, porque tiene la enzima beta-lactamasa. Si le doy el antibiótico no va a funcionar. Entonces, ¿qué hizo la industria farmacéutica? La industria farmacéutica puso una enzima, un fármaco que inhibe a la enzima beta-lactamasa. Ese fármaco es una piedra, ¿no? Es un fármaco al cual se llama inhibidor de beta-lactamasa. De esta forma, la tijera ya no funciona y el antibiótico llega y mata a la bacteria. Y, luego, conclusión, nuestra bacteria se va a morir, ¿vale? ¿Y cuáles son esos inhibidores de beta-lactamasas? Son el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Estos 3 antibióticos se mezclan con los beta-lactámicos y tenemos la amoxicilina con ácido clavulánico, van juntos, uno tiene actividad antibiótica, la amoxicilina, y el ácido clavulánico solamente una actividad farmacológica de inhibir la enzima, se aplican juntos, por un lado bloqueo la enzima de la bacteria y por el otro el antibiótico hace su efecto. Pero, desafortunadamente, las bacterias son muy duchas y hay una mala noticia. ¿Sabían que esta bacteria que les puse hace rato tenía la beta-lactamasa? Ahí está. Bueno, y esa beta-lactamasa degradaba el antibiótico, pero cuando le ponía el inhibidor de beta-lactamasa, inhibía la enzima. Pues las bacterias son muy duchas y ahora ellas diseñaron una enzima que degrada el inhibidor de beta-lactamasa. Es decir, resistencia al inhibidor de beta-lactamasa. De tal forma que por un lado cortan el antibiótico y por el otro el inhibidor de beta-lactamasa. Y lo que se tiene es una bacteria multiresistente. Muy bien. Dame unos segunditos. Ok. Alguien sí escucha el zumbido y otros no. Bueno, espero que no sea mi compu. Voy a alejar tantito el micrófono, igual y tenemos éxito. Perdón. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo se clasifican las beta-lactamasas. Recuerda, la beta-lactamasa es la tijera, ¿eh? Las beta-lactamasas tenemos 2 formas de clasificarlas. Una que es la clasificación de Ambler. Perdón, deme 2 segunditos. Una que es la clasificación de Ambler. Esta clasificación está basada en la clasificación estructural, ¿no? Se estudia la secuencia aminoácidica de una enzima y se dice, esta se parece a esta se parece a esta, y se van agrupando y se agrupan en 4 familias. Tenemos
a las beta-lactamasas a las B, a las C y a las D. Se ha visto que el centro activo de estas enzimas pueden ser o un aminoácido, la serin beta-lactamasa, que tiene en su centro activo una serina, o que tenga en su centro activo el zinc, y se le llama metalo-beta-lactamasas. Entonces se ha visto que las beta-lactamasas A, C y D entran en el grupo serin beta-lactamasa, y la beta-lactamasa B es metaloproteinasa, o sea, tiene una enzima que tiene un núcleo con zinc. Hay otra clasificación que es la de Bosch, Jacobi y Medeiros, que esta la clasifica según su mecanismo de acción, ¿no? Su perfil de ataque. Y tenemos al grupo 1, 2, 3 y 4, que se clasifican en cefalosporinasas, el grupo 2 que tiene muchas divisiones, las metaloenzimas y las penicilinasas. Y estas son las clasificaciones del grupo 2, es muy amplio, tenemos penicilinasas de amplio espectro, y mira, fíjate este 2BR, resistentes al inhibidor. ¿Te acuerdas que te había hablado de ellas? Son las que bloquean al inhibidor de beta-lactamasa. Y bueno, podemos hacer combinaciones. Podemos ahora hacer una clasificación clínica, que es la que te interesa a ti. La clasificación clínica es que tengo las beta-lactamasas que tienen pueden ser resistentes o le confiere resistente a la bacteria sobre penicilinas y cefalosporinas. Tenemos muchos genes, para los que nos dedicamos al estudio de los genes. Tenemos BLA, todas empiezan con BLA. BLA significa beta-lactamasa y va en minúscula y cursiva. BLA-TEM, se puso TEM por Temoneira, que fue la paciente de la que se aisló. BLA-SHV, no necesitas aprender textos, de sulfhydryl region variable, que es como se identificó, era variable al agente sulfhidrilo. RHO, por ejemplo, del paciente del que se aisló. LAB, de las iniciales del primer autor. CAPE, de Klebsiella pneumoniae carbapenasa, que Klebsiella pneumoniae es una bacteria muy, muy patógena. Tenemos a las del grupo B, que son metaloenzimas, a las del grupo C, que son cefalosporinasas, a las del grupo D, que son carbapanemasas. Estas son tremendas, porque el carbapanemas, recuerda que tenemos dentro de los carbapanemas imipenem y demás. Y estas son de última generación, son los antibióticos de última generación. O sea, aquí las bacterias son resistentes a lo más reciente, a lo más... Bueno, ahora sí, concretándonos en el artículo, ya no les voy a quitar más tiempo. Concretándonos en el artículo, ¿cómo logramos nosotros saber si las bacterias tenían o no, si las ensaladas tenían o no bacterias y si eran resistentes, y si el modelo que había desarrollado el doctor González Barrios podía ser o no práctico para detectar genes de resistencia? Esa es la esencia de este trabajo. Bueno, primero, en el 1 de octubre se hizo un trabajo titánico de bioinformática en el cual se empieza por buscar todas las secuencias que se hayan reportado en el mundo. Entonces, toda secuencia se reporta en el GenBank. Entonces, toman todas las secuencias y esas secuencias se meten en una base de datos. Eso es lo primero. Ahora, esas secuencias, puede ser que el investigador 1 empezó a secuenciar desde una parte del gen, el investigador desde otra, el investigador 2 desde otra. Y entonces, ¿cómo saber qué secuencia comparten en similitud y desde dónde, cómo puedo formar las secuencias, cómo las puedo organizar? Para eso se usó este software que se llama Clostal W Software, es este de acá, y te ayuda a alinearlas, ¿no? Va agrupándolas. Una vez que ya las tengo juntas, ahora yo tengo que saber qué similitud hay entre la secuencia 1 y la 3, si se parecen o no, qué porcentaje de similitud hay entre una y otra. Y entonces para eso necesito hacer árboles filogenéticos. Estos árboles se hicieron con el software FigTree, y entonces esta me va agrupando. Esta secuencia de esta bacteria, de esta enzima, se parece a la de esta, pero no se parece a aquella. Y entonces va viendo qué tan distante parentesco hay entre una secuencia y otra. Ok, ya tengo ahora la familia, todo este trabajo es un trabajo enorme. Ahora, con esas familias, ya las tengo, ya se tienen perfectamente organizadas, y ahora la cosa es, ¿cómo puedo usarlas? Bueno, para poder usarlas necesito hacer PCR, pero para hacer PCR se requieren
oligos. Bueno, pues entonces se meten esas secuencias en un software que es el Pre-Primer, versión 1, y entonces ese Pre-Primer tú metes las secuencias y después de un buen procesamiento de datos te dice los mejores oligos bajo las condiciones que tú has estandarizado. Tú tienes que decirle cuánto de temperatura, cuánto de esto. Bajo estas condiciones que están aquí en este cuadrito, estos son los oligos que te sirven, ¿vale? Muy bien. Obviamente algunos no encajaron, no se usaron y otros sí. Y ahora la parte del muestreo. Escogimos unas marcas de ensaladas listas para vender y en condiciones de esterilidad, en campana de flujo, con guantes y demás, las metimos en un tubo de un medio que se llama Brain Heart Infusion, infusión cerebro-corazón. Entonces aquí está del lado izquierdo un Brain Heart Infusion, un BHI limpio, sin inocular, y aquí tenemos dos ya cultivados. Ok. Después, una vez que ya crecieron, lo ponemos en una caja de un medio selectivo para enterobacterias. No nos interesaban otras bacterias que no fueran enterobacterias. Y creció en este medio McConkey. Pero como hay muchos inhibidores, tomamos a una bacteria y la sembramos en un agar sangre como una especie de baño, como una especie de para poder limpiarla. ¿Para qué hicimos esto? Para obtener colonias puras y hacer la identificación, por una parte, GRAM y pruebas bioquímicas, y por el otro, el antibiograma, como lo mencionamos al inicio. Bueno, ¿cómo se obtuvo el extracto crudo para hacer la extracción de DNA? Una de esas colonias, una nos sirvió para prueba bioquímica, otra para antibiograma, y de esa colonia tomamos también parte para sembrarla en un medio que se llama luria, medio luria. Después se centrifugó, se obtuvo el pele. La gente que esté interesada, les paso este video, no tengo tiempo de pasárselos, pero se los recomiendo. Es muy bonito, es una caricatura que habla de la secuenciación y tú, la secuenciación de tu genoma y tú. Bueno, déjame ver. Whole genome sequencing. Ahí está. Ok, ¿se acuerdan que teníamos el pellet de la bacteria? Ahora, de ese pellet de la bacteria vamos a hacer dos cosas. La extracción del DNA genómico puro y la extracción del plásmido. El plásmido es una secuencia de DNA extracromosómico circular, porque ahí también hay genes de resistencia y también se expresan tanto cromosómicos como plasmídicos. Entonces aquí vamos a hacer la extracción del DNA genómico. Se hace por medio de este kit que está aquí a la izquierda, que se llama RTP Pathogen Kit, que no es otra cosa que un medio basado en los principios básicos. Yo recuerdo cuando inicié la maestría hace ya varios años, hacíamos la extracción de DNA por medio del método de Komesinski-Zaki, de fenolcloroformo. Entonces usábamos etanol, etcétera, ¿no? Bueno, en pocas palabras, someter a la célula a condiciones en las cuales con alcohol, fenol y demás se rompa la membrana, se libere el material genético y se aísle. La gente que esté interesada, aquí le pongo este QR de este video, está muy bueno, nada más que no, por cuestión de tiempo no lo puedo poner. Es un video muy bueno en el cual hablan acerca de cómo se hace esta extracción de DNA. Por otra parte, también se extrajo el DNA, pero plasmídico, el del plasma, que es más chiquito, y para eso se usan estas columnas, estos filtros, y se usa el kit Plasmid MIDI Prep Kit. Este es el video que les recomiendo, donde aparece cómo se hace la extracción del plásmido. Ahí está el QR, la gente que desee verlo. Es un poquito lo que les voy a poner aquí, así a grosso modo. Se pone la muestra, se va pipeteando, se ponen estas columnas, etcétera, ¿no? No nos da tiempo de verlo todo. Muy bien. Después se hizo el PCR. Para el PCR se usaron las secuencias de primers que se habían seleccionado anteriormente, que yo te mencioné. Entonces, si te das cuenta, no todas las secuencias se embonaron en el protocolo de PCR que se deseaba. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para el gen BLA-OXA, se usaron 322 secuencias, de las cuales se descartaron 9, y se quedaron con las mejores 313 que sí podían ser usadas para diagnosticar este gen. Después se hizo la secuenciación de todo el genoma. La secuenciación de todo el genoma se hace por medio de un método que se llama Nextera, Illumina Nextera, que es todo un proceso para poder separar el genoma y poder purificarlo y poder secuenciarlo. Si nos da tiempo, les pongo un video en el cual describen cómo se secuencia
este genoma. Es un video muy interesante, es este de acá, pero espero que me dé tiempo. Ahorita si nos da tiempo, regreso cómo se secuencia esto. Este es otro video que también dura muy poco, 4 o 5 minutitos. Bueno, al final, ¿qué obtuvimos? Resultados. Lo que se obtuvo al final fue los árboles filogenéticos. Los árboles filogenéticos de todas las beta-lactamasas. Recuerda, la beta-lactamasa es la enzima que destruye. Se obtuvieron, por ejemplo, los árboles filogenéticos de la BLA-OXA, de la BLA-BIN, de la BLA-SHV, de la BLA-TEM, etc. Y, bueno, también se obtuvo los primers ideales para poder, esto está patentado por el doctor, precisamente para poder usarlos ante un caso clínico, por ejemplo. Yo quiero saber si mi paciente es resistente o no a este tipo de antibióticos, a los beta-lactámicos. Bueno, entonces este tipo de primers se pueden usar para poder hacer el PCR. Y bueno, dentro de los resultados vimos que habían prácticamente 5 géneros o 5 tipos de bacterias muy importantes, que eran las que más predominaban en las ensaladas, y vimos también la frecuencia de los genes de resistencia en estas bacterias. Aquí está, esta la bacteria Klebsiella pneumoniae, fue resistente a estos, esta fue resistente a aquellos, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a verlo en discusión. Muy bien, discusión. De todas las ensaladas y de las bacterias aisladas, el 100% fueron positivas al gen BLA-DHA. ¿Ese gen qué te da? Ese gen te da resistencia, o le da a la bacteria, mejor dicho, no nosotros, le da a la bacteria resistencia a las cefalosporinas. Es decir, del 100% de muestras, las bacterias eran resistentes a las cefalosporinas. De primera, segunda, tercera y cuarta generación. Sobre todo primera, segunda y tercera. El 91.7% de las bacterias aisladas fueron resistentes al gen BLA-SHV. ¿Qué importancia tiene esto? Atención. El gen BLA-SHV tiene una resistencia a la penicilina y hacia la cefalosporina, pero eso no es todo. También está relacionada a 2 grandes fenómenos. Si tú te encuentras en tu laboratorio una bacteria BLA-SHV, aguas, porque esta bacteria también, esa resistencia también tiene un comportamiento o 2 fenómenos importantes. Uno, le da la característica a la bacteria de ser, a las enterobacterias, de ser productoras de una tijera en especial, una enzima en especial, que se llama ESBL, beta-lactamase of extended spectrum. Son beta-lactamasas de espectro extendido, es decir, que cortan prácticamente todos los antibióticos beta-lactámicos. Y por otra parte, también le confiere resistencia a los inhibidores, al ácido clavulánico, ¿no? Etcétera. Entonces son bacterias muy, muy resistentes. Recuerda tú este dibujito, ¿te acuerdas? Tenemos a la bacteria que es resistente al antibiótico y que es resistente al que inhibe a la enzima. Es decir, que ya nada la detiene a esa beta-lactamasa. Esa SBL también se ve que tiene un espectro sobre penicilinas, cefalosporinas de amplio espectro y monobactamas, o sea, un espectro muy amplio. El 16% de las bacterias que aislamos pertenecen al gen BLA-CTX, que también es resistente a penicilina, cefalosporina y da un comportamiento de ESBL, o sea, de amplio espectro. El 8.3% porta el gen TEM, que está asociado a bacterias productoras de ESBL. El 33.3% son portadoras de BLA-BIN, el 16.7% son positivos a BLA-IMP, OXA y CAPPC, que son los cuales están asociados a resistencia a carbapanemas, a los antibióticos de última generación. O sea, en pocas palabras, encontramos bacterias en esas ensaladas muy resistentes y de enterobacterias potencialmente patógenas. Conclusión, pues nosotros que pensamos que las ensaladas son algo muy fitness, ¿no? Algo muy sabroso, yo como mucha ensalada, a la luz de esta investigación, ¿no? Pues ya uno la piensa y dice, bueno, y entonces pues ya cuando comes ensalada sin tener tú el cuidado de haberla desinfectado, pues realmente la piensas 2 veces. Conclusión, pues hay que desinfectarla. Otra conclusión que obtenemos y que es muy valiosa es que se logró tener la caracterización de beta-lactamasas
para poder ser usadas en casos clínicos. Por ejemplo, en una cervicitis curativa, en un cuadro de septicemia, en una faringomidalitis. Y gracias a Dios que en el trabajo que estamos haciendo con el doctor, no nada más sobre beta-lactámicos, sino también sobre otras familias de antibióticos. O sea, este mismo trabajo se está duplicando con otros antibióticos. Y bueno, no sé cómo estoy de tiempo, doctores, para dar el cierre. Tenemos 10 minutos más antes de ya ponerles el link de confirmación de asistencia Perfecto. para que los alumnos puedan ir a clase, doctor. Muy bien, media hora ya, no es cierto. Recuerden que los antibióticos tienen diferentes mecanismos de acción. Ahorita nomás vimos los beta-lactámicos. Bueno, en el laboratorio del doctor estamos trabajando también los que inhiben a macrólidos, aminoglucósidos, quinolonas, etc. También se están trabajando. ¿Qué se ha logrado con ello? Bueno, la gente que quiera investigar más de resistencia antimicrobiana, le dejo este artículo que publicamos en el cual describimos qué son las quinolonas. Es otro tipo de fármacos. Ahorita hablamos de beta-lactámicos, este es otro. También les dejo este es un capítulo que acabamos de publicar muy bueno. Digo, perdón si suena muy payaso, pero nos esforzamos mucho en que saliera bien. También les dejo aquí el QR. Aquí les dejo el QR de es un capítulo de un libro de Tech Open, en el cual describimos las 4 generaciones de las beta-lactamasas y describimos cómo la bacteria es resistente a las beta-lactamasas. El día 10 de octubre, a las 12:30, voy a dar una conferencia de resistencia antimicrobiana de quinolonas, precisamente. Dije beta-lactamasas hace rato, perdón. De quinolonas. Estos son los mecanismos de resistencia a las quinolonas. Esto viene en este capítulo del libro. La verdad vale la pena que lo consultes si te quieres informar más de ello. Estas son las bombas de flux, las bombas de flujo que conocemos. Rápido, ¿de dónde surgió la resistencia antimicrobiana? ¿O cómo puedo yo contactar con ella? Una, la industria pecuaria, porque pueden venir alimentos contaminados con antibióticos o bacterias poliresistentes, la leche, la carne, los huevos pueden venir contaminados, y se ha visto que las granjas porcinas y demás, en China sobre todo, consumen grandes cantidades de antibióticos. Ellos consumen 84,000 toneladas de antibiótico para crianza de cerdos, mientras para los humanos se usan 77,000. Entonces, bueno, nadie despreciaría unas ricas carnitas, pero realmente la industria agropecuaria en muchos países, no digo el nuestro, pero en muchos países viene cargada de antibióticos, ya sea antibióticos o bacterias resistentes. Se ha visto que en los lugares donde cercanos, en China, por ejemplo, cercanos a granjas, el suelo y el agua contienen antibióticos. Y esto da pauta al segundo mecanismo de adquisición de resistencia, la industria agrícola. Los alimentos contaminados, antibióticos y bacterias poliresistentes pueden venir de aguas tratadas y demás, ¿no? Y esto es la justificación, o este es el por qué nosotros encontramos bacterias poliresistentes en las ensaladas. El tercer mecanismo es la falta de preparación del médico, un error en la prescripción. Médicos que no saben diferenciar entre una amigdalitis bacteriana y una viral, y cuando es viral les recetan antibiótico, y cuando es bacteriana les recetan antiviral. Tenemos aquí, por ejemplo, esta es una amigdalitis viral y esta es una bacteriana. Esta es una amigdalitis viral producida por un rinovirus. Por Dios santo, hay gente que receta fármacos que contienen amantadina, por ejemplo, el antifludes para una gripa, por Dios. El antifludes contiene amantadina. La amantadina es un antiviral que inhibe la neuroaminidasa de influenza, no de rinovirus, ¿no? Hay que saber también manejar los antivirales. Y bueno, cuando se confunden entre una infección viral y bacteriana, pues hay que recordarle que estudie. También la automedicación. Yo tomo el mejor fármaco porque mi comadre lo recetó. Y la otra es la falta de apego. Llevo 3 días, me siento bien y abandono el antibiótico. Y un cuarto, bueno, aquí nosotros presentamos en la Cumbre Mundial de Microbiota, también con el doctor Barrios, que en paciente donador sano, en donador sano, pudimos nosotros aislar en la microbiota intestinal genes de resistencia a antibióticos, en pacientes sanos, en donadores sanos. Esto lo presentamos y fue un exitazo allá en la Cumbre Mundial en Barcelona. Y bueno, el otro mecanismo es la convivencia cercana con mascotas. Vamos a publicar pronto un artículo, les hago el anuncio, la revista que dirige mi amiga la doctora Tere Ponce, es un buen órgano para publicar artículos serios e importantes. Nosotros estamos solicitando que pronto publicar este artículo, ahí lo van a ver, espero. Y bueno,
este trabajo que hicimos con la resistencia antimicrobiana gustó, gracias a Dios, y bueno, institutos importantes de investigación como el Instituto Danone nos pidieron a nuestras autoridades en la universidad que fuera yo en representación de la universidad como líder de opinión. También otro productor de probióticos, que es el Laboratorio Sanofi, ¿no? Me pidió que fuera también a Barcelona, a 2 congresos, uno en Cosmo Caixa y otro en el Instituto Valdebrón. Fui certificado, aquí tengo mis profesores en el piso de gastroenterología, y fui certificado como profesional de estudio de microbiota. Rápido, estas son mis publicaciones. Estas, si tú quieres buscar en MDPI, pones Rosalino y aquí te salen algunos artículos que hemos publicado. Y estas son mis redes sociales. Y bueno, pues eso es todo. Yo prefiero los probióticos que los antibióticos. Este es nuestro link para despedirnos.